En unas minas abandonadas en Australia, excavadores encontraron criaturas humanoides. Un excavador australiano contó una historia interesante. Como solía suceder, en el siglo XIX la gente se instaló cerca de minas y formaron comunidades de trabajadores. Uno de estos lugares fue el pueblo de Kuridala. En la década de 1880, la vida aquí estaba en pleno apogeo. Los trabajadores y sus familias se mudaron aquí, ya que los organizadores prometieron construir una ciudad real con todos los beneficios. Y al principio esto es lo que pasó. El asentamiento creció, cada vez más familias vinieron a implementar planes grandiosos. Pero en 1940 surgieron serios problemas. Los ingresos eran cada vez menores y estaba muy lejos de realizar todo lo planeado. Al final comenzó la salida de la población, todo se convirtió en desolación y al final ya no se realizaban obras. Solo quedaron aquellos que no tenían a dónde ir. Sin embargo, allá por 1980, según los expertos, en las minas de Kuridala había una gran cantidad de reservas minerales. Las previsiones no eran solo optimistas, sino tremendamente positivas. Pero en lugar de resucitar su antiguo poder, todo desembocó en el cierre y conservación de las minas. Ahora entran solo aquí aquellos que les gustan hacer aventuras extremas. Excavadores, entusiastas de los deportes extremos, investigadores. Pero ¿qué es lo que atrae a los investigadores a Kuridala? Desde finales del siglo XIX, entre los trabajadores, circulan rumores sobre criaturas que viven en las profundidades de las minas. En 1894 desaparecieron por primera vez 3 trabajadores. Esto ocurrió justo durante el trabajo a una profundidad de poco más de 160 metros. Pero lo más extraño es que cuando se descubrieron sus cuerpos tenían marcas de mordiscos. Alguien o algo estaba hundiendo sus dientes en varias partes del cuerpo. Todo esto excitó mucho a los mineros, pero lo descartaron como un accidente. En 1896 se cavó una cavidad en la mina, en cuyo interior se encontraron hallazgos similares a 2 esculturas de piedra. Más tarde resultó que los trabajadores no encontraron objetos, sino algo vivo, misteriosas criaturas humanoides cubiertas con una capa de barro. De repente comenzaron a moverse y desaparecieron a 4 patas en los pasillos estrechos que se adentraban en las profundidades de las minas. Al mismo tiempo, en uno de los periódicos se publicó una publicación cómica en la que supuestamente eran los hijos de los trabajadores quienes les gastaban tal broma a sus padres. Pero los trabajadores de Kuridala no tenían tiempo para bromas. Inmediatamente recordaron lo ocurrido en 1894. Descubrimientos e incidentes similares ocurrieron hasta 1938, cuando se decidió, después de varios incidentes graves, suspender estas minas. El desarrollo de una nueva dirección resultó menos prometedor. Fue por esto que hubo una grave disminución en el bienestar y el desarrollo del pueblo. Hubo otro dato interesante en 1981. En aquella época las minas generaban muy pocos ingresos, pero todavía trabajaban en ella decenas de trabajadores. Durante los trabajos se encontraron huesos humanos. Al principio pensaron que se trataba del esqueleto de un niño. La altura era de uno solo 120 o 130 centímetros, pero un estudio más detallado reveló que pertenecía a una criatura adulta. Un esqueleto completamente formado con pequeñas desviaciones de su homólogo humano. Fue entonces cuando finalmente se estableció la suposición de que algunas criaturas inteligentes vivían en las profundidades de Kuridala y son extremadamente agresivos con la intervención humana. Fue después de estos y algunos otros casos que los investigadores comenzaron a mostrar interés por las minas abandonadas. Ya en el año 2013, junto con uno de los antiguos habitantes de Kuridala, los excavadores bajaron a las minas y trataron de encontrar rastros de actividad vital de los misteriosos habitantes. Avanzando cada vez más, notaron un olor desagradable a aguas residuales y carne podrida. A unos 200 metros de la entrada se descubrieron restos de animales, incluidos perros guardianes,
de cuya pérdida los guardias del establecimiento se quejaban a menudo. Al profundizar en los túneles excavados hace medio siglo, los excavadores e investigadores registraron el movimiento de una pequeña criatura. Según testigos presenciales, no superaba el metro de altura. Pero lo más extraño sucedió a continuación. Alguien desde las profundidades comenzó a arrojar piedras y trozos de tierra a los excavadores, lo que casi provocó el pánico. Los excavadores lograron salir sanos y salvos, pero algunos tenían graves hematomas y heridas. Uno de los participantes necesitó hospitalización. A pesar de llevar casco, a uno de los mineros, una piedra le quebró el hueso de la cara. Fue llevado a la clínica con una sospecha de conmoción cerebral. Las criaturas de las minas no son producto de la fantasía, son tan reales como tú y yo, pero surge una pregunta justa. ¿Cómo se puede explicar su aparición desde el punto de vista de la evolución? Después de todo, la gente necesita la luz del sol, como dicen todos los médicos y anatomistas. Sin él, la gente simplemente no puede sobrevivir. Desarrollan toda una serie de enfermedades si tienen que vivir dentro de las minas oscuras durante generaciones. Aparentemente en este caso no es necesario hablar de ningún tipo de civilización y tecnología. Se trata de criaturas humanoides absolutamente salvajes y agresivas, que no hacen contacto con las personas, que se han mantenido durante décadas o cientos de años alejadas de la civilización humana.